más importante que Dios nos haya dado como cristianos, el perdonar su palabra. Amén, ¿verdad? Pero no de acuerdo a mi mente, no de acuerdo a lo que dice mi turbio corazón, sino a su legado. La Biblia. Hombres de Dios dedicaron su vida al Evangelio, temblaban antes de estar ante la novia, ante la iglesia, porque lo importante del mensaje es que Cristo es el Señor. Y hoy es un día especial, porque es el día del Señor. Su pueblo ha escogido este día para reunirse y celebrar su nombre. La iglesia, la amada, la que espera en Jehová, la única, aquella que el Señor ha bendecido, ha cuidado, la ha vestido de lino fino, aquella que el Señor escucha sus oraciones, aquella que consiste de los santos. Hermanos, qué cosa más hermosa. Tenemos una ventaja en este pequeño lugar en el centro. No hemos confiado en nuestra cabeza, no hemos confiado en nuestros pensamientos. Desde que comenzamos este lugar, comenzamos, como dijo nuestro hermano Pablo, ser imitadores de Cristo, como yo lo he sido. ¿Y sabes qué hicimos? Imitamos a hombres que habían caminado tras los pasos de Jesucristo. Les aprendimos. Cuando vinieron ellos con una antorcha y nos iluminaron el camino. Hermanos, hemos sido más que bendecidos. Pero en esa bendición que ustedes tienen, que atesoran en sus corazones, que le llaman salvación, la cual cuidan con temor y temblor, la cual es dada solo por el Espíritu de vida. Hermanos, hay responsabilidad. Amén. No podríamos decir los cristianos sin decir que no hay una gran responsabilidad en nuestras manos. Hermanos, la bendición es tan grande, más imaginable, que el hermano Pablo dice que no podía describir lo que él vio. Pero eso nos trae responsabilidad. No para que te haga la gloria a Cristo, porque Él es el único que merece toda gloria, para que demostremos quiénes somos en el Señor. Vamos a leer esta enseñanza. Trae 7 demandas. Yo creo que ustedes saben qué significa una demanda, ¿verdad? Cuando estamos en la casa y llega la fiscalía un papel y te lo entregan, la mayoría de nosotros, por más fuerte que seamos, por más duros que seamos, nos ponemos a temblar. Hay una demanda. Eres requerido por la corte. Primera Timoteo en la pantalla dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Podemos ponernos cómodos esta mañana. La primera demanda es una negación de la suficiencia de las Escrituras. Esta es la acusación en contra de la iglesia de hoy. En estas 7 denuncias, la primera de ellas, el primer cargo, es una negación de la suficiencia
ciencia de las Escrituras. A Timoteo se le dice esto en la pantalla. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Y pareciera que tenemos esa palabra más segura, en la cual hacemos bien en escuchar, en poner atención. Creemos que la palabra es inerrante, que no tiene falla. Pero entonces explíquenme, hermanos, ¿por qué tanto creyente empieza a buscar en lugares que no debe? ¿Por qué tanto supuesto creyente ha recurrido a la psicología, ha recurrido a la psiquiatría, ha recurrido a un montón de recursos y los ha traído a la iglesia? No es la palabra de Dios aquella que puede preparar, aquella que hace perfecto al hombre y lo prepara para toda buena obra. Amén. Amén. ¿Es la Biblia suficiente? ¿O tenemos que valernos de supuesta ciencia social? Y ahora pensamos, eso es lo que la gente piensa. Escúchame, Juan, eso es muy importante. Y se repite en este púlpito todo el tiempo. Pensamos que si un hombre de Dios puede resolver cosas ligeras, la familia de Dios puede resolver cosas ligeras, pero cuando se trata de cosas que son complicadas, entonces acudimos a los profesionales. Hermano o hermana, ¿quién va a educar a tus hijos? ¿Quién los va a educar? Respóndeme, ¿quién los va a educar? ¿El gobierno del Estado los va a educar? Es nuestra responsabilidad educarlos. Hermanos, ¿cómo les digo esto? ¿Cómo les explico esto? He estado llorando acerca de esta situación, que el Evangelio es nuevo en México. La pregunta más importante: las ciencias sociales, en mi opinión, han adquirido más prioridad de la palabra de Dios en muchas iglesias. No hemos hecho nada. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, entonces recurrimos a los expertos sociales. Pero esa es una gran mentira. Esa es una mentira. La gente no conoce realmente qué es una iglesia bíblica porque no son comunes. La gente no conoce qué es una iglesia bíblica porque no son comunes. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, ahí donde leímos en el 3:17, dice: aquí que las Escrituras fueron dadas a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre que abre su Biblia esta mañana tiene que hacerse esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? Y eso no lo vas a encontrar en las redes sociales, no lo vas a encontrar en la psicología, solo lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Hermanos, dejemos de evitar la palabra de Dios en los partes que no nos gustan. Esta práctica se va a tornar complicada para muchos de ustedes, porque se ha tornado
para los que estamos aquí. Es terrible. He escuchado a mis hermanos reprenderme y no me ha gustado. Pero es parte de lo que Dios ha instituido. Se llama iglesia. La iglesia es el lugar donde los creyentes deben estar seguros. Amén. Aleluya. La iglesia tiene que ser amable con aquel que está buscando la verdad. Pero solo hay un buscador y él tiene toda la verdad. Se llama Jesucristo. Sí, hermanos. Amables. Amables pero certeros. Amables. Amables pero verdaderos. Amables. Hermano, tú te das cuenta de algo, y me he dado cuenta de algo. Tengo 51 años. Y aquí hay gente muy joven. Pero tú y yo vamos a estar delante de un Dios santo un día. Y vamos a dar cuenta de lo que hacemos. Voy a dar cuentas de mi vida entera. Voy a dar cuentas de mis errores. Sí, hermano, entiendo. Yo también creo en la gracia, por supuesto. Pero ahora que conozco al Señor Jesucristo, esa gracia se ha convertido para mí en bendición. Y esa bendición para mí se ha convertido para mí en poner los ojos en este Jesucristo. No por algo decía el hermano Pablo que lo imiten a Él, porque Él ha imitado a Jesucristo. No somos llamados a construir imperios. No somos llamados a construir imperios. Tanto joven está construyendo imperio hoy en día. Es terrible, porque a veces empezamos a ver los imperios. No somos llamados a construir grandes iglesias. Si eso Dios lo da, pues está bien, pero eso traería más responsabilidad. No somos llamados a ser los números 1 en las redes sociales. No, hermano, quítate eso de la mente. Eso no sirve de nada. Somos llamados a glorificar a Dios. Y si queremos que la iglesia sea algo más que un pueblo adquirido para anunciar las nuevas buenas, las virtudes de aquel que os llamó, un pueblo celoso de buenas obras, entonces estamos adquiriendo algo que el Señor no está deseando. Si queremos algo más que eso, entonces Dios nos lo ha ordenado. Somos llamados a ser santos, a ser un pueblo apropiado. Apropiado, cuando digo apropiado, es que es de propiedad del Señor para anunciar aquellas virtudes de aquel que nos llamó. Somos aquel pueblo santo. Hermanos, somos santos porque Él es santo y Él requiere que seamos santos. Estaba yo diciendo a Rogelio en la mañana, le digo, Él es descubierto. Porque estos hombres de antaño, los de antigüedad, podían predicar con tanto poder. ¿Por qué aquel hombre que se te acercó con una antorcha y te iluminó el camino, por qué podía hacerlo con poder? Y lo hacía porque era un hombre que estaba caminando entre los pies de Jesucristo en santidad. Hermanos, necesitamos cambiar nuestra forma de ver estas cosas. Hemos estado usando la lógica. Hermanos, yo soy culpable de eso. ¿Ustedes creen que no? Empiezo a razonar el evangelio y empiezo a usar mi lógica para usar el evangelio. Y ¿sabes qué? Justifico mi acción con esto y esto, con esto y esto, con esto. Y no es cierto. Estoy equivocado y me tengo que arrepentir. La segunda acusación es una ignorancia acerca de Dios. Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
por acá, tal vez sea tiempo que le pidamos al Señor que suavice esta cabeza. Hermanos, ¿quién de nosotros conoce los atributos de Dios? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a estudiar los atributos de Dios? Podríamos nombrar un versículo en cada atributo. Estamos reprobados. Estamos reprobados. Y al Dios que clamamos, no lo conocemos. No hemos estudiado su vida como debería. Eso depende de nuestra vida. Ese es el último salvavidas que tenemos. Es la última marca que tenemos. No viene nadie más. ¿Tú lo entiendes? No viene nadie más. Si no es Jesucristo el Salvador, no viene nadie más. Estudiemos, aprendamos de Él. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Hermanos, muy importante, si no conocemos a Dios, este es el peligro que, si no estudiamos del Señor, no estudiamos su palabra, este es el peligro que vamos a caer todos los que estamos acá. Escuchen, en muchas iglesias han caído en esta situación. Si no estudiamos del Señor, nos vamos a hacer un ídolo. A la imaginación de Jorge. Nos vamos a hacer un ídolo a nuestra imagen y semejanza. Nos vamos a entrar delante de ese ídolo, porque sabes que nos va a encantar. Jeremías 19, 9, 23 a 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, que el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. Hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Ahora, esta falta de conocimiento de Dios nos va a llevar al pecado rampante. Hermanos, ¿por qué crees que hay pecado en muchas instituciones? He llegado a la conclusión que este lugar se va a quedar pequeño. Pero quiero poner sobre sus hombros también la responsabilidad. Sobre cada uno de la gente creyente que ha puesto su fe en Jesucristo en este lugar. Quiero poner sobre sus hombros que somos responsables de los que estamos aquí. Tal vez no pasaremos de 30, pero esos 30 nos vamos a asegurar que estemos en el Señor. Escúchame. En el amor del Señor. Entiendo el amor del Señor. No puedo ver esto de otra forma. Hemos predicado muchísimo sobre el amor del Señor. Amamos al Señor. Es posible que muchos de ustedes piensen hablar de los atributos de Dios, de teología, esos son cosas de eruditos que no tienen ninguna aplicación práctica. Somos muy bíblicos hasta que se nos confronta con la verdad. Pero sabemos muy poco del libro que trae vida. Porque hay tanto pecado descontrolado en el pueblo por falta de conocimiento. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, Pablo le está hablando a una iglesia instituida, la iglesia de Corintio, y no conocían a Dios. Tercera acusación: no encarar el mal que aflige al hombre. Tenemos versículos que usamos aquí en la iglesia. El siguiente versículo los
está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El libro de Romanos, hermanos, este libro, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, muestra en sus primeros 3 capítulos la depravación total del hombre. Hermanos, este libro está prohibido en algunos países, no se puede leer. Y muy pronto este libro va a ser prohibido también aquí. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el apóstol Pablo es que va a enfrentar al hombre con su pecado. Hay gente que paga por esto. Hermanos, ¿cuál de nosotros o quién de nosotros nos conocemos verdaderamente? La gente acude todos los días a doctores para tratar de conocerse a sí mismo, y eso no se puede hacer por medios naturales. Solo Cristo puede abrir el entendimiento de los hombres y ver su propio pecado. Por eso es tan maravillosa la palabra de Dios. Pablo predica los primeros capítulos en este libro para convencer a todos que estamos bajo condenación. Pero la condenación no es su propósito final. Es un medio del cual va a traer salvación a los creyentes, porque el hombre tiene que conocerse a sí mismo. El hombre está tan caído que tiene que despojarse totalmente de toda esperanza humana. Esa es la salvación. Escuche, despojarte totalmente de toda esperanza humana. Hago misericordia, juicio en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Es importante en todo sentido, pero de especial importancia en la evangelización. Bueno, los hombres de antaño no abarcaban el evangelio. El evangelio se predicaba, pero no había una puerta fácil. El evangelio se predicaba hasta que el Espíritu Santo era derramado, pero no había una puerta fácil. Hoy el evangelio se predica de una manera barata. Rápidamente declaramos salvos a las personas después de haber hecho una oración. Eso no se puede así. Así no era. Seremos culpables de haber cambiado el evangelio. En la actualidad, simplemente entramos y les hablamos a las personas, hacemos algunas pequeñas preguntas y después les decimos que repitan después de nosotros una oración. El viernes pasado, me reuní con unos hermanos, mientras platicábamos, hablábamos de aquel hombre que se está muriendo. En su lecho de muerte está tirado, le quedan unos pocos minutos de vida. Entramos corriendo, ha vivido como un diablo toda su vida. Entramos corriendo, le decimos: acepta al Señor Jesús, porque si no te vas a ir al infierno. Hermanos, ¿de quién proviene la salvación? Seguro. ¿Y el arrepentimiento de quién proviene? Y pensamos, escúchenme, que si confesamos con nuestra boca que el Señor es Jesucristo y que el Señor lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Es cierto eso, ¿verdad? Es cierto lo que dice Romanos, ¿verdad? Hermanos, pero no sería la pregunta indicada: ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Y si estoy muriendo
Hermanos, estamos completamente seguros que aquí hay gente que predica. Estamos completamente seguros de esto, que nosotros no cambiamos a nadie. A nadie. Y yo pienso para mí, Dios me ha bendecido. Amén. Pero yo estoy en el lecho de muerte, y encuentro la luz. En ese momento diga, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Y qué puedo hacer yo ahora para extender el reino de los cielos aquí en la tierra? No pensamos así, ¿verdad? No pensamos así porque no se nos ha enseñado. Porque los cambios que hemos visto de lejos. Pero hermanos, el Evangelio ha llegado a mí. Está siendo enseñado. Está siendo enseñado en grupos, está siendo enseñado por gentes, y es la cosa más maravillosa que pueda ocurrir a un pueblo. La cosa más maravillosa que le pueda ocurrir a un pueblo, que el Evangelio verdadero haya llegado a México, en el cual no se trate de ti ni de mí, sino de Cristo. Y que lugares han sido reservados por el Señor, por Jehová de los ejércitos, para que se enseñe su Evangelio. ¿Sabes cómo comienza una Biblia? ¿Qué sabe? Comienza en el corazón del Señor, después se transmite a su pueblo, el Señor empieza a poner iglesias bíblicas. Sí, iglesias donde se enseña el Evangelio. ¿Tú crees que alguno de nosotros tenga suficientemente para planear este Evangelio? Hermanos, estamos aquí por la pura misericordia, por la pura gracia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Dice, es muy importante cómo se trata el pecado. A veces tratamos el pecado con ser superficiales, muy superficiales, muy en la superficie. Pero cuando yo leo esta Biblia, la Biblia dice aquí en Juan 16:8, la pantalla, y cuando venga, ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, si no estoy convencido de mi pecado, entonces el Espíritu Santo no me está guiando. Hermanos, si voy a una iglesia donde están preocupados por cuántos miembros o cuánta gente va a llenar, pero no están predicando sobre el pecado, el Espíritu Santo no está allá. Al menos que el Espíritu Santo se haya vuelto en contra de él mismo, se vuelva su enemigo. Pero el Señor Jesucristo dijo que un reino dividido no puede avanzar. No nos gusta escuchar esto. A mí lo personal me gusta. Porque ¿sabes qué? Solo hay dos maneras de hacer eso. Me levanto y me voy, o soy convencido de que el Espíritu Santo es el que me convence de mi pecado. Hermanos, es tan importante y tan vital esta situación del Evangelio del Señor Jesucristo que un día vamos a estar delante de Dios. Ahorita pensamos que tenemos estamos bajo la gracia y no pasa nada. El predicador diga que su ministerio no es enfocar el pecado del hombre, del Espíritu Santo sí lo es. ¿Sabes qué pasa? Que empezamos a engañar, empezamos a hacernos engañadores cuando tratamos el mal, el pecado. Fíjate lo que dice Jeremías, y esto no lo dice Jeremías, lo dice el Espíritu de Dios. ¿Tienes
empieza a hablar. El Espíritu Santo está diciendo que estos falsos profetas están diciendo que curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Nosotros somos engañadores, también nos hemos vuelto inmorales. Hemos escondido el pecado. Es como el hombre que va al doctor y le dice al doctor: no tienes nada, mañana vas a estar bien, tómate estas aspirinas. El tipo se está muriendo. El doctor no quiere hacer sentir mal. Le da las aspirinas para el dolor. Y nos hemos vuelto inmorales y hemos fracasado porque aquel juramento que hicimos de ser ciertos y veraces con la palabra de Dios no lo estamos haciendo. Así como el pastor hizo un juramento, el juramento de Hipócrates, de ser veraz y dedicar su vida a sanar a la gente, no lo está haciendo. Terrible, ¿verdad? Para evitarlo, no le da la noticia indispensable de salvar su vida. ¿Sabes qué pasamos? Que nos hemos vuelto débiles. Y hemos dicho: hermano, esta predicación no es para esta época. Por eso somos muy débiles. Eso déjalo para allá, para los puritanos, para el tiempo de John Wesley, para el tiempo de Whitfield. Déjalos para allá, donde se predicaba fuego y azufre desde el púlpito. ¿Cuándo? ¿En qué época el evangelio ha sido bien recibido? Dime en qué época. Nunca. Nunca. Manada pequeña, un pequeño remanente es el que lo recibe. Nunca ha sido. Nunca. No ha existido. No existen superhombres que tomen el evangelio y digan: ¡wow! No, hermanos. Lo hacemos porque trae vida. De otra manera no podría ser. Nuestro mundo está plagado con este repugnante mal de la autoestima. ¡Wow! ¿A quién crees que busco en la mañana? ¿Quién es el más guapo de la foto? Me amo. Me amo. Como dice por allá mi hermana, la que amo. Me invertimos. Me invierto. Quiero ser el mejor, el más guapo. Ese no es el evangelio, hermanos. Ese no es el evangelio. Nuestro peor problema es que estimamos al yo más que estimamos el evangelio de Jesucristo. También somos ladrones, porque no hablamos ampliamente del pecado. Y si se pudiera, hemos querido robar la gloria del Señor. Si se pudiera, porque no se puede, hemos querido reducir la gloria del Señor. Y somos más misericordiosos que Cristo. No te pasa nada, hijo. Tú sigue pecando, no veas a dónde llegas. Esta mañana que se levantaron, venía para la iglesia, ¿vieron algunas estrellas? Eso no lo dije yo, lo dijo uno de esos puritanos. El cielo no muestra sus estrellas porque es de día, pero cuando cae la noche, las estrellas salen refulgentes. Allí en el horizonte, ahí en el cielo, brillan. Hermanos, he ahí la gloria de Dios. La oscuridad es nuestro pecado y las estrellas es la salvación de Cristo. Si no te muestro lo depravado que estás, no puedes ver la gloria de Cristo. No se puede de otra manera. Él es todo amor, todo poder, todo gloria. Hermano, es el primer punto de Tulip. No se
cuando uno se niega a enseñar acerca de la depravación radical del hombre, es imposible glorificar a Dios, su Cristo y su cruz. Porque la plenitud de la cruz de Jesucristo y su gloria se hace más evidente por nuestro pecado. Aunque muchos se le perdonan. Hermano, si somos los más pecadores, ¿quién de ustedes no dice, soy el más pecador? Hermanos, yo creo que si yo dijera, vamos a hacer un concurso de quién era el más pecador, todos vamos a levantar la mano. Todos diríamos, yo hermano, mírame, yo estaba como podrido, yo esto, yo, hermano. Y no debería ser que los más pecadores amaran más. No debería haber un tipo de agradecimiento en este turbio corazón que Dios me dio de amarlo a Él. ¿Qué pasa? ¿Dónde fallamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me justifico? Tenemos miedo de hablarles a los hombres de su impiedad, por ello nunca pueden amar a Dios. Si se pudiera, podríamos haberle robado la gloria al Señor. 2 Corintios 17 dice, más que el que se gloría, gloríese en el Señor. La cuarta acusación dice, vidas cristianas sin evidencia bíblica. Cuarta acusación, vidas cristianas sin evidencia bíblica. Versículos Lucas 6:44, porque a cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio, decía el Señor. En su tiempo, cada época ha tenido un problema. Nuestros hermanos de la Reforma se enfrentaron al bautismo de niños. Es una gran separación. Pero ahora nos hemos enfrentado a la oración del pecador, a declarar gente salva que no es salva. Lo que enfrentamos ahora es terrible. La oración del pecador, el becerro de oro actual de los bautistas, de otros evangélicos. La oración del pecador ha enviado más gente al infierno que cualquier otra cosa sobre la tierra. Yo sé que ustedes ya están a punto de decir, ya se volvió loco este caso. ¿Qué están diciendo? La oración del pecador me la han enseñado en la universidad. La oración del pecador se sigue predicando en muchos lugares. La oración del pecador es importante. Yo te reto hoy, que después de este servicio, tú abras la Biblia y me digas dónde Jesucristo utiliza la oración del pecador. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es todo. La gente confía hoy en el hecho de que algunas veces pronunciar una oración y alguien les dijo que si eran sinceros eran salvos. Y tú cuando les preguntas, ¿eres salvo? Fíjate lo que van a decir. Oye, fulano, ¿eres salvo? Ellos te van a decir, en lugar de decirte, hermano, he puesto mis ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y ahora el fruto que yo doy, el fruto que se puede ver en mi árbol, demuestra la obra del Espíritu Santo. ¿Sabes qué te dice? Una vez en la iglesia, un predicador vino a predicar, yo levanté mi mano. Eso no es ser salvo. Eso no es ser salvo. Cuando Pablo fue a la iglesia de Corintio, no les preguntó y les dijo, ¿se acuerdan de aquella vez que levantaron su mano y hicieron la oración? Les dijo, examinen su vida para ver
si se encuentran en la fe. Examinen su vida, examinémonos a nosotros mismos para ver si nos encontramos en la fe o estamos reprobados. Quiero que sepan, amigos, que la salvación es únicamente por fe y arrepentimiento, gracia sobre gracia. Pero la evidencia de la conversión no es que meramente uno examine su sinceridad en el momento de su conversión. En cambio, es el fruto continuo en su vida. Queridos amigos, consideramos lo que hemos hecho. ¿Acaso no se conoce un árbol por su fruto? Lo que estamos tratando de evitar aquí son las sorpresas. El Señor Jesucristo, el ser más misericordioso, más amoroso, habló más del infierno que cualquier otro profeta. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, yo sé que a ustedes no están de acuerdo con la enseñanza, pero yo no sé cuántos de ustedes les gustaría llegar ese día con el Señor Jesucristo, como dijo una hermana por acá, Mateo 7:23, y te digan: yo nunca te conocí. Yo nunca te conocí. ¿Quién eres? Vas a por allá a la izquierda. Aparte de mí, hacedor de maldad. Hermano, sí, pero yo insistía en la iglesia reformada. Tengo mi Biblia roja. Eso me debería dar, no, escúchame, eso debería ser una señal de que ando por buen camino. Conozco las doctrinas de la gracia. Terrible esa situación. Y estamos hablando de ahorita que algunos de nosotros deberíamos parar ese lugar donde no queremos parar. La doctrina del cristiano carnal ha destruido más vidas y ha enviado más gente al infierno de lo que podamos imaginar. No existe el cristiano carnal. ¿El cristiano peca? Sí, por supuesto que peca. ¿El cristiano tiene trabajos con el pecado? Hermano, me levanto todos los días. Y como dijo, no sé quién fue el que dijo, me levanto todos los días y tengo que pelear contra el pecado. Todos los días. ¿Puede vivir el cristiano en una vida de carnalidad y de pecado? No. ¿Peco todos los días? Sí. ¿Puedo mantenerme sumido en el lodo todos los días? No se puede. No se puede. De lo contrario, cada promesa que hizo el Señor Jesucristo es falsa. Hermanos, porque Él me prometió que me iba a preservar. Él me prometió que su Espíritu Santo me iba a guiar. Él me prometió que me iba a guardar. Él me prometió que iba a hacer un pacto nuevo en mi corazón, donde iba a escribir sus leyes y sus estatutos. Entonces, si no es así, es un falso y deberíamos abandonar este lugar. No se puede, hermano. No se puede. Yo, ¿sabes qué? Yo sí quiero ver poder en este lugar. Hermano, yo quiero ver poder. Yo verdaderamente quiero que el Señor nos bendiga. La única manera es caminar sus leyes y sus estatutos. Señor, dice esta escritura, todos lo conocemos, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. La quinta acusación: ignorancia acerca de la naturaleza de la iglesia. Ignorancia acerca de la naturaleza de la iglesia. En caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Primera de Timoteo 3:15.
Dios solo ama a su iglesia, hermanos. Únicamente los que están contenidos en Cristo. Y esto es muy importante, porque a veces he llegado a pensar, mi mente se ha desviado, digo, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué hay unos que aman la obra? ¿Por qué hay unos que llegan temprano? ¿Por qué hay unos que oran? ¿Por qué hay unos que están? ¿Por qué hay otros que ni con el electrochocs reviven? Y si le preguntáramos a muchos lugares, te dirían exactamente lo mismo. Dios se interesa en su iglesia. Dios se interesa en su palabra. Dios se interesa en las iglesias bíblicas. Pero las iglesias bíblicas hoy en día no son muy populares. Los predicadores de pocas ovejas no son muy populares. Pero Jesucristo es el príncipe de los predicadores. Jesucristo no le interesa cuántos seguidores tengas. Jesucristo dio su vida por una iglesia pura, sin mancha, hermosa, impecable, irreprochable. Hermanos, si quieren dar su vida a Jesucristo, tenemos esa idea. No sé por qué tenemos esa idea. Escúcheme, no soy la primera persona que dice esto. Que tenemos cañeros solitarios. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Soy cañero solitario. Soy un heraldo de Cristo. Yo trabajo solo. ¿En serio? Muéstrame un apóstol que trabajara solo. Uno solo. Muéstrame un solo hermano que trabaje solo. ¿No está bajo la jurisdicción de una iglesia local? ¿Que no es cierto esto? ¿O estoy inventando? Dígame, hermano, no, te equivocaste. Bajo la jurisdicción de una iglesia local. Si quieres dar tu vida a Cristo, da tu vida a la iglesia. ¿De dónde sacamos? Hermano, estas ideas tienen 200 años, hermanos. No crean que no he descubierto el hilo negro. No crean que mi cerebro no me da para esto, hermano. Investigando libros y leyendo comentarios, me he dado cuenta que estoy equivocado. Que Cristo ama a su iglesia. Hermano, Cristo ama a su iglesia. Gloria a Dios si tú eres parte de la iglesia. No esta iglesia, no estos muros, hermano. Esto es un edificio nada más. Estoy hablando de la iglesia auténtica, la cual es la novia de Cristo. La cual Él derramó su sangre por ella. Tenemos esta idea de este remanente de Israel. Pero la iglesia no es un... Escuchen, porque tenemos esta idea y ya he tenido que corregir esa forma de pensar. La iglesia no es una iglesia dentro de una iglesia, o un remanente dentro de un remanente. La iglesia es una. ¿Cuántas iglesias hay? Una. Y a veces decimos, hay pecado en la iglesia, ¿no? ¿No lo hemos dicho esto? O hay divorcios en la iglesia. O sabes que hay adulterio en la iglesia. ¿No? ¿No hemos dicho eso? Hermanos, he estado equivocado mucho tiempo, porque Cristo cuida de su iglesia. Y no quiere decir que la iglesia, que el hombre, que el cristiano no peque. No, también se equivoca. Pero la iglesia de Cristo es preservada por Cristo. La iglesia de Cristo es reservada por Cristo, cuidada por Cristo. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos. A veces no entendemos. Cristo cuida de su iglesia. La iglesia no se está prostituyendo. ¿Sabes qué pasa que tenemos? En todos los lugares, en el edificio donde se reúnen los creyentes, va a haber gente salva y va a haber gente
para ver si estoy en Cristo. Muchas veces la iglesia de Cristo es azotada, es débil, es frágil, no es perfecta, es quebrantada, pero sigue caminando humildemente con su Señor. Debido a que en la actualidad carecemos de predicación bíblica, la supuesta iglesia está llena de gente carnal e impía que se identifica con el cristianismo. Y entonces, debido a todas las cabras que están en medio de los corderos son culpados por todas las cosas que las cabras están haciendo. ¿Me pueden decir otra vez? En 2016, tuve que dar una vuelta por Estados Unidos a fuerzas. Después me enteré que la persona que se había quedado aquí estaba tomando, estaba haciendo esto. Y la gente de alrededor nos identificaba como la iglesia, como el grupo que le gustaba tomar. Imagínate la persona encargada. Por eso dice la Biblia que por culpa de nosotros el nombre de Cristo es vituperado. No, hermano, no la iglesia. La iglesia es salva por el poder de Dios. ¿Cómo les explico esto? Hermano, tú nunca vas a poder convertir una cabra. ¿De dónde agarraste esa idea? Que las cabras van a obedecer. La cabra, la primera que abre la puerta, está corriendo. ¿De dónde tenemos esas ideas? La iglesia es preservada por Cristo. Hermano, asegúrate que hoy estés en Cristo Jesús. Y yo sé que ustedes van a decir, hermano, porque es tan ilegal. Tan ilegal. ¿De dónde tomas esas ideas? De la Biblia. De la Biblia. He observado lo brillante que es Jesucristo y lo turbio que es mi corazón, lo brillante que es mi Señor y lo malo que soy. Hermanos, tenemos una prueba aquí en este lugar. Hasta que alguien no diga, aborrezco mi corazón, entonces no puedo ver yo en él a Cristo. ¿De qué hablas? Si yo me caigo re bien, platico conmigo mismo todo el tiempo. Hermanos, no nos deberíamos de caer. Somos salvos por gracia. ¿Qué es lo que dice Jeremías 31:24? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado. ¿Quién puso esto? ¿Quién los enseñó en el corazón de los niños? Hermanos, inamovible. Esto es inamovible. Esto es algo como cuando pones algo que nada lo puede mover. El Señor solo ha jurado por sí mismo y por su palabra que son algo que es inmutable. Inmutable. No cambia. Y tú me dices que esto es falso. Tú me dices que esto es falso. No puede ser eso, hermanos. El Señor ama a su pueblo. El Señor le pide a Dios que lo glorifique a Él. Y el Señor, al glorificar a su pueblo, está glorificando a su Señor. Podríamos estar toda la tarde leyendo versículos, pero amamos a su pueblo. Es necesario, hermanos,
de dejar las tonterías que se están diciendo del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está dividido, que es un desastre. Cunde en ella el pecado. No se debe hablar así de la iglesia, de la esposa, de la novia de Cristo. Somos responsables de la iglesia. Somos responsables de eso, exhortarnos entre nosotros mismos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? El pastor de la iglesia se está poniendo en una posición donde debe ser exhortado. Si los pastores son como pequeños regresitos, pequeños líderes que nadie puede. Es necesario, hermanos, que si tenemos que ser disciplinados, seamos disciplinados. Hermano, esto no es una democracia, porque en las iglesias se practica la democracia. Cuando el pastor señala el pecado, la junta de ancianos se reúne y lo saca. Estamos ahí con amor. ¿Cómo te atreves tú a acercarte a mí y decirme que mi hijo no es salvo? ¿Quién eres tú? No, hermano, si yo en humildad estoy orando y he visto que el comportamiento de este muchacho. Hermanos, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Amén. Amén. Porque lo que Dios ha mostrado en nuestras mentes. Tenemos esta idea que hermano, no me juzgues. No se puede juzgar un libro por la cubierta. Hermanos, Jesucristo dijo que sí, por sus frutos lo conocen. Adiós. Lo más rápido posible, ya estamos terminando. La sexta acusación: falta de amor y compasión en la disciplina de la iglesia. Falta de amor y compasión en la disciplina de la iglesia. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿La disciplina en la iglesia es necesaria? Pero no debe ser excomulgando a la persona, corriéndola. Hay órdenes cómo hacer la disciplina. ¿Quién inventó la disciplina? Cristo. Entonces no podemos amar a alguien si no lo disciplinamos. Por si Cristo inventó la disciplina y Él es el Dios de amor, entonces tendríamos que seguir sus pasos y amar al pueblo y disciplinarlo. Quizás sea por eso que en la actualidad no hay muchos problemas en la iglesia. No confrontamos la cultura a nuestro alrededor. Y no confrontamos la cultura con simplemente salir y amar y hacer una manifestación. Lo que estoy diciendo es que la forma que nosotros vamos a confrontar la cultura de allá afuera es siendo diferentes, siendo más como Cristo. No saliendo con una pancarta que diga arrepiéntete, no. Lo confrontamos obedeciendo a Dios. Noé se quejó construyendo un arca. Él confrontó el pecado del mundo construyendo un arca, obedeciendo las instrucciones que Dios le había dado. Tenemos que andar en obediencia y así el mundo nos favorecerá. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No es necesario que tú abraces a tu hermano y le digas que estás mal. Si no te escucha, vas a traerle 2 testigos. ¿Puede ser que nos equivocamos? Sí. Por eso estamos 2 testigos. Hermano, usted está mal. Usted está arrepintiendo a esta persona, pero yo no veo pecado en esto que está haciendo. Las cosas que hacemos, las hacemos ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo. Los dones que se nos han dado son para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando entendamos esto, nos vamos a librar de tantas cosas que venimos jalando. Queridos hermanos, empezamos a obedecer a Dios y a disciplinarnos a nosotros mismos, pues esperaremos que Dios nos discipline. Quizá ha llegado la hora y ahora es el momento. Estoy hablando a todos los de la iglesia. Esto no es un juego, esto es una responsabilidad. Esto no es algo que hacemos solo para esta vida, sino de eso depende la eternidad. La mayoría de los puritanos amaban a Dios, se esforzaron por vivir en santidad. Y ellos no eran Dios, pero todo lo que hicieron lo hicieron con el esfuerzo de vivir en santidad. Cortaron las partes. Tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a su iglesia. Cuando digo esto, la amamos, la corregimos. En muchas partes de la iglesia que pareciera que no están bien, pero el Señor tiene control de todas estas cosas. Último punto, y ese es el 7º punto: la predicación de la santidad. Aquí estamos en 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Muchos me gusta este versículo para la gente que se va a casar. Es importante saber con quién nos vamos a juntar, con quién te juntas, quiénes son tus amigos, con quién te llevas. Hermanos, yo prefiero un hombre que camine en santidad que un hombre que fue al instituto bíblico. Sí, hermano, un hombre que se esfuerza a vivir en santidad antes que uno vaya al instituto bíblico. En la actualidad existe un vacío en la enseñanza formal acerca de la vida en santidad. Existe esto, porque todos tenemos una idea de qué es ser santos. Seamos santos, dicen, necesitamos ser santos, tiene que haber más enseñanza sobre la santidad. Pero cuando somos específicos acerca de lo que significa todo esto, entonces las intenciones se diluyen. El escritor de Hebreos va a decir aquí en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Y un hermano pastor me dice, ¿sabes qué? Todo el tiempo soy yo criticado, porque parece que estuviera yo predicando una religión de obras. Es necesario, hermanos, volver a la senda antigua. Es necesario volver a hablar de regeneración. Es necesario volver a hablar de providencia. Si Dios convierte a una persona, es Dios el que va a estar perseverando en esta persona.
Dios se va a encargar de su Hijo desde el principio hasta el final. Es por eso que el escritor de Hebreos dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Si hay un crecimiento en santidad, es que Dios está obrando en esa persona. Si hay un crecimiento en santidad, es porque Dios está obrando en esa persona. Si no lo hay, exactamente. ¿Será que el Espíritu Santo nos ha abandonado? ¿Será que estamos solos? ¿Será que lo que dijo Jesucristo acerca de la venida de este fuego, de este Espíritu, era mentira? ¿Será que Él nos iba a llevar a toda verdad? ¿Será que Él no nos iba a llevar a toda santidad? ¿Será que Él nos iba a llevar a parecernos más a Maestro todos los días de nuestra vida? Entonces, ¿qué pasa? Quiero la diferencia entre Jacob y Esaú. Jacob amé, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Conocemos todo ese versículo ahí en Romanos. Hemos hecho la diferencia en que a Jacob se le mostró amor y a Esaú se le mostró aborrecimiento antes de haber nacido, si te hubieran hecho el bien. Y todos tenemos esta idea de que Esaú era aquel hombre que nos seguía la nube. Estaba lloviendo todo el mundo. ¿No tenemos esa idea? A Esaú nunca le pasó nada. A Jacob fue reprendido toda su vida. Jacob tuvo una vida dura, difícil, todo el tiempo. A Jacob amé, a Jacob reprendí. Esaú vivió su vida normal, no tuvo problemas. Hermano, si te hoy te has reprendido y aborreces esta palabra, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dios demostró sus juicios de ira contra Esaú y su amor hacia Jacob. Terminamos ya con esto, Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Cuando alguien va a pedir la mano de una muchacha, se va a casar, te acercas a los padres, papás estaban intercalados. ¿Quién es? No, papá, es que yo lo amo. ¿Pero a qué se dedica él? No, papá, es que, ¿sabes qué? Es una buena persona. Así está bien, ¿verdad? Entonces, el papá dice, ¿qué pasa? Y la mamá siempre dice, sí, mira, es que la niña ya está ahí, ya está grande, podría empezar. Y va a pedir entonces la mano. Esta situación ya se escaló a este tipo, va a pedir la mano. Hermano, cuando pedimos la mano, ¿qué pedimos? Pedimos a una mujer en matrimonio, pero pedimos toda la mano. La pedimos toda, porque toda va a ser mía, toda la quiero. ¿Qué crees que Jesucristo está haciendo cuando dice que presentemos nuestros cuerpos vivos, que son ese sacrificio vivo y agradable? Jesucristo nomás quiere poquito de ti, quiere todo de ti. Hermanos, cuando hablamos del corazón, y se ha dicho muchas veces aquí, no estamos hablando de este ¿cómo se llama? Este miembro que nomás bombea
entregado mi corazón a Jesucristo, me he entregado todo. El fruto se le conoce por el árbol. No podemos decir que Jesús posee la esencia misma y el centro de nuestro ser si no estamos viviendo de acuerdo a sus estatutos. Gloria a Dios. Hoy nuestras iglesias guardan silencio en lo que separación del mundo se refiere. Hermanos, esto va para los varones y con esto termino. ¿Es necesaria la santidad de la iglesia? Sí. ¿Es necesario separarnos un tiempo para Jesucristo? Hermanos, este país, grandes hombres de Dios hicieron esto. Deberíamos de separarnos un tiempo para Jesucristo, dedicarnos a la lectura, a la oración, al ayuno. ¿Es esto nuevo? Hombres de Dios hicieron esto. Necesitamos hacerlo. Necesitamos que la iglesia sea aquella iglesia vestida de lino fino, aquella iglesia que refleje la gloria de Jesucristo. ¿El evangelio es duro? ¿El evangelio es trabajo duro? Jesucristo lo dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero trabajamos para qué, hermanos? Para su gloria. Y las fuerzas que tenemos provienen de Él para su gloria.